Muy buenas noches, queridos hermanos. Saludamos a toda la familia de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, en esta fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Elevemos nuestras oraciones en acción de gracias a Jesús sacramentado, a Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, a San Juan, a San Miguel Arcángel, a la Virgen de los pobres. Por el aniversario de matrimonio número 29 de Ramón y Miriam, por los 15 años de Lara Darlín, por los 10 años de Sol Anaí, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Teís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Edgar Andrés, familia Estigarribia, Gustavo Ariel, Claudia, Digna y familia, Luis Fernando, Emilio Ramón, María Analía, familia López Mesa, Patricia e hijos, Hugo, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, familia Pedroso Riveros, Freddy Ramón, Isaac, Amelia, Miriam y familia, Sergio y familia, Luis Fernando y familia, Arturo y familia, Justo Alberto, Lía Belén, María Luisa, Ana Carolina, Sonia, familia Sosa Samaniego, familia Cardoso Campos, Juan y familia, familia Paniagua Brites, familia Espínola Bernos Benita. Por el trabajo de María Analía, por el
trabajo de Diego Ramón, por el trabajo de Iván David y Liz María, por un proyecto, por el negocio de la familia Monjes Ortega, por el trabajo de María Luisa y Ana Carolina. Elevemos nuestras oraciones por nuestros hermanos difuntos: Emeteria, Celina, Santiago Rafael, Liberato, Rubén Darío, Antonio, Francisco Javier, Lorena, Emérita, Zacarías, Catalina, Emilio, Evangelista, Tomás, Amanda, Teresa, Ana Mar, Ana Aurelia, Pedro, Anastasia, Emeteria, Darío, Seferino, Lucía, Atanasio, Herminia, Patricio, Josefina Mercedes, Sofía del Rosario, Angélica Beatriz, Celsa Susana, Deolinda, Benigno, Eugenia, Francisco Teodoro, Luciano, Sofía, Julio, Lucía Lourdes, Diego Alexander, Eladia Isabel, Bernardina, Silverio, Francisco, Eduardo, Laislao, Mario Meneleo, Victorino, Esmilce, Maximina, Nilda, Marlene Rocío, Carlos Roberto, Juana Romualda, Juana Ranulfa, y por todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, saludamos a todos los que nos acompañan a través de Ñandeyarañe, Canal 25, a todas las personas que nos acompañan desde sus hogares o desde los hospitales. Te haces presente, Señor, para enseñarnos a defender la familia. Queridos hermanos, dentro de esta octava de Navidad celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Contemplamos en su hogar sencillo el modelo de amor y fe y servicio que Dios quiere para cada una de nuestras familias. Bajo la protección de Jesús, María y José, nos unimos espiritualmente a nuestra Iglesia arquidiocesana y a las demás diócesis del mundo entero, que el día de hoy celebran y celebrarán la solemne clausura del año jubilar. Demos gracias a Dios por las bendiciones recibidas en este tiempo de gracia y pidamos que el fruto del jubileo se manifieste en la fortaleza y la unidad de nuestras familias. De pie, con corazón lleno de esperanza, entonemos nuestro canto inicial y recibimos a nuestro celebrante, al Padre Víctor Luis Cabañas. Alegría de este día hay que festejar, fuerza, din don, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar. La 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 la, fuerza, la 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 la, hay que festejar. ¡Viva Jesús que ha nacido en Belén! ¡Viva la comunidad! ¡Viva la Sagrada Familia! Muy bien. Fuerza. Llegó la paz y sobre la tierra hay felicidad. Navidad llegó y llegó el amor. Y son oraciones, viene a la emoción,
din din don, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar. Fuerza, din din don, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar. Festejar. Viva Cristo que nació en Belén. Viva la Sagrada Familia. Y viva la comunidad de San Miguel Arcángel. Fuerte aplauso entonces para todos nosotros, para nuestra comunidad. Y bueno, con qué alegría nos encontramos como familia, todos reunidos, todos volvemos a casa, hasta nuestros seminaristas vienen de nuevo a casa. ¿Están de vacaciones ustedes? Bueno, salvaste todo, ¿va? Bueno, muy bien. Y así entonces Miguel también que está aquí con nosotros. Rezamos por todos nuestros seminaristas, rezamos siempre por nuestra familia. Porque hoy, entonces en este domingo, enseguida después de la Navidad, celebramos ¿a quién? A la Sagrada Familia. Es tan importante, después vamos a escuchar esa palabra de Dios, cómo nos anima a entender el rol, el papel tan importante de ese niño que ha nacido ahí en el pesebre. Hoy lleva. Bueno, vamos a iniciar nuestra misa también agradeciendo al Señor por el aniversario de matrimonio de Ramón y Miriam. ¿Dónde va a estar Ramón y Miriam? 29 años de matrimonio. ¿Dónde están Ramón y Miriam? Allá están. Un fuerte aplauso para ellos entonces. Ellos están ahí presentes. Y también aniversario de boda, 28 años de Luis y Selva. Pero ellos nos están siguiendo por Ñande Yarañe en este momento. Así es que también vamos a darle un fuerte aplauso a estos dos que nos siguen desde su casa, Luis y Selva. Muy bien, 28 años. También por los 10 añitos de Sol Anaí. ¿Dónde va a estar Sol Anaí? 10 añitos. Allá está, un fuerte aplauso entonces para Sol Anaí. Y aquí le tenemos a Lara Darline, 15 años. Un fuerte aplauso también para Lara Darline. Muy bien, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y lo primero que hacemos al iniciar es reconocernos pecadores ante el Señor. Oriaku vereko ñande yara ore. Oriaku vereko ñande yara ore. Oriaku vereko Jesucristo re. Oriahu vereko Jesucristo ore. Oriahu vereko ñamde yara ore. Oriahu vereko ñamde yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el
Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Amén. Oración. Dios y Padre nuestro, que en la Sagrada Familia nos ofreces un verdadero modelo de vida, concédenos que imitando en nuestros hogares las mismas virtudes y unidos con el amor, podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos en la casa del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos la familia de Dios y estamos invitados a escuchar atentamente su palabra para crecer en fe y santidad. Dejemos que su mensaje llegue a nuestro corazón y produzca frutos abundantes. Lectura del libro del Eclesiástico. El que honra a su padre expía sus pecados, y el que respeta a su madre es como quien acumula un tesoro. El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y cuando ore será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor da tranquilidad a su madre. El que teme al Señor honra a su padre y sirve como a sus dueños a quienes le dieron la vida. La ayuda prestada a un padre no caerá en el olvido y te servirá de reparación por tus pecados. Cuando estés en la aflicción, el Señor se acordará de ti y se disolverán tus pecados como la escarcha con el calor. El que abandona a su padre es como un blasfemo, y el que irrita a su madre es maldecido por el Señor. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños del olivo alrededor de tu mesa. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón, salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Mujeres, respeten a su marido como corresponde a los discípulos del Señor. Maridos, amen a su mujer y no le amarguen la vida. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que ellos no se desanimen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque el rey Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió el rey Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y
y advertido en un sueño, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas. Será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva el niño Dios! ¡Viva la Sagrada Familia! ¡Y viva nuestra familia! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Tomen asiento, queridos hermanos. Hoy la palabra del Señor es demasiado rica, evidentemente que vamos a tener que tocar solamente algunos puntitos, pero esperemos que el Espíritu Santo nos ayude, sobre todo. Tomo un lleva, para que nos empapemos del mensaje principal, porque aquí viene todo el mensaje de salvación demasiado cargado de mensajes de compromiso a la que nos está llamando la palabra del Señor. Mensajes, queridos hermanos, ya que lo estábamos viviendo desde nuestro Adviento, en que fuimos preparando el corazón para tener abierto el corazón, la mente, todo en función del nacimiento de este segundo misterio más importante que tenemos en la vida cristiana, que es el de la encarnación. No se olviden que el misterio número uno, ¿cuál es? La resurrección. Todos estamos caminando hacia nuestra resurrección, porque resurrexit, levantar los ojos, anástasis, quiere decir el hombre caído que se levanta y mira hacia adelante y tiene proyectos, ¿verdad? Eso, queridos hermanos, es el ideal de cada uno de nosotros, de la humanidad, del hombre como tal, no solamente del cristiano. El cristiano de por sí, siguiendo a Jesucristo, ciertamente tiene ese ideal. Ahí, arriba, la resurrección. Pero para llegar a la resurrección, el Señor nos regala un vehículo. Y ese vehículo es justamente el de la encarnación. Este misterio es el vehículo que nos transporta, que nos saca del pecado y nos lleva justamente al camino de la resurrección, es decir, el camino de la realización, de la plenificación. Ya digo, Jacob Poná. Por eso que esta frase a mí siempre me gustó, ¿verdad? Estaremos mejor. Pero y poná con la, ¿verdad? Ahora, que se cumpla o que no se cumpla, vea otro menos, igual hijo, uno sandía. Ayer. Que nosotros lo pongamos en... Pero ese es de toda la vida cristiana. De ahí, háganse por unos ciertos años o lo que sea, o de un gobierno o de una política. No, eso es del cristiano en realidad. Porque todo el hombre, toda la humanidad tiene que caminar a la plenificación, a la realización, a la felicidad, queridos hermanos. Todos tenemos que estar mejor, todos tenemos que estar bien, y no solo algunos. Ahí está el pecado, y ahí ya entra entonces la serpiente tentadora, y ahí ya comienza la corrupción, y ahí ya comienza entonces lo mondajá, y ahí ya comienza lo popindá, y ahí ya comienzan todos los desajustes que tenemos en nuestra historia de la humanidad. Desde que el hombre es hombre, lastimosamente estamos siempre luchando y pataleando contra la mentalidad perversa y la mentalidad ladrona y la mentalidad entonces de un popindá y la mentalidad de alguien que quiere permanecer en el pecado. Nosotros le llamamos así con otras terminologías que la Biblia, ¿verdad?, nos da. El coludo es la gente, el demonio es la gente, el Satanás, el tentador, el diablo, ¿entienden? Todas son expresiones para darnos a entender una realidad de una mentalidad nuestra, influenciada por el pecado, influenciada justamente ese signo tan interesante, Génesis capítulo 3, de la serpiente, ¿verdad? Pero para eso el Señor nos da este vehículo. ¿Y cuál es nuestro vehículo? La encarnación. ¿Por qué? Porque encarnación quiere decir que Dios mismo, ahí está, Dios mismo viene, así como le hemos pedido y le hemos dicho, Señor, ore con digatumo, ay la oreñoro ya pomba bebé, porque ore corrupto y tereí. Eyumina ñande llana de guatón en día. Eso es lo que dijimos durante todo el tiempo de Adviento. Añande llana ñande en endura, y entonces se hace presente.
Ese es el misterio más lindo y ese es el regalo más grande. Por eso es que nosotros cantamos. Y ahí estuvimos cantando, ahí en la entrada, Navidad, llegó, es decir, el nacimiento, el Dios que se hizo hombre, el Dios que comienza a trabajar con nosotros, a caminar en nuestra vida, para que nos demos cuenta y digamos, no estamos solos, vamos a llegar a nuestra resurrección. Va a haber un mundo entonces, así como pintaba Isaías, ¿se acuerdan? Desde que comenzamos los primeros domingos, las primeras semanas del tiempo de Adviento, en que el león va a estar comiendo, dice, con el buey juntos, el pasto. Ahí va a estar entonces la ovejita con el lobo sin ningún problema, pastando, amigos, jugando. El niño, dice, recién nacido, destetado, va a meter su mano en el agujero de la víbora y no le va a hacer ningún daño, porque todo habrá paz y armonía. Upea con la dice la resurrección. Upea con ya yo que igual allá de caína. Pero para que eso suceda, si no hay Dios, doy como aimba evete. Ya la pareíta, ya sata la Navidad, ya sata la yajasá. Y entonces por eso es que muchas veces la gente, como sabe, que ¿qué cambio lo que hay? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde hay esa vida nueva? ¿Qué es lo que vos en tu vida realmente hiciste nacer en esta Navidad? Hoy vio la cambio, recambiabio. Hoy vio la nueva vida. Hoy vio la Navidad, la de Recovepe, la de familia, la de parroquia, la de netame, o lo que sea. O seguimos igual campantes, o peor todavía, ¿verdad? Entonces ahí está el llamado de atención. El vehículo esencial es un Dios que viene a caminar con nosotros y que nos ofrece su mano para que nos podamos levantar y para que podamos hacer el camino de salvación. Pero queridos hermanos, este niño que ahora ya está en medio de nosotros porque el Señor se dignó, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros pecados, en su gran misericordia, en su amor, el Señor dice, ajata, aikobenendie, ajata, ajata. Ajata, pues tengo. Ayer por ya juere covenere. Entonces, ajata benendie. Y entonces el Señor viene y se hace carne. Y ahora ya está, ya celebramos la Navidad. Ese es el memorial. Porque memorial quiere decir que nosotros hacemos presente en nuestra vida y en nuestra parroquia y en nuestra familia y en nuestro país, hacemos presente los valores y los principios de Dios que como ese vehículo, como ese coche, como ese avión o lo que vos quieras, entonces vamos a subirnos nosotros como humanidad, como paraguayos, como parroquianos, como familiares, vamos a subirnos en ese vehículo que es el Señor y vamos a escuchar sus mandamientos y vamos a caminar hacia nuestra felicidad, hacia nuestra resurrección. Y durante todo el año nos va a acompañar el Señor. Pero queridos hermanos, es ahí donde ahora entendemos, hoy enseguida después de la Navidad, siempre, van a aprender esa nunca en toda su vida, la Iglesia nos ofrece en su pedagogía enseguida el siguiente domingo, que celebramos hoy, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque pemitao naceba de cueva peicua por interés y siga y peicua por peña avejina. Levanten por la mano todas las que son mamás, levanten la mano. Y a mí la vendero baña mañana. Bueno, un fuerte aplauso para todas estas madres que están aquí. Porque ven, peicua por interés entero de hoy. La de membila o nacero y nada ahí cueste ya de membila eres por fin 9 meses diré tamaceto a veces ríe vejina con a descansada, con a que buena tato ¿sabes? Así digo, no, con a él la peña minuta me papo. Con a él la peña minuta que hansema tú que o cacama que tú que o guaruma que tú que a oyoheana, a bailan de mena lleguen de cutu y me a que hansen de membuje y lleguen de membuje la hansen. A él ni bota vestende, ok, este ok ya tendrá que membuje hansen. Y así somos, queridos hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Es demasiado importante y es por eso que la Iglesia dice, este niño, este Dios que ha nacido hoy en nuestra sociedad, este niño que está en medio de nosotros, tiene que crecer. Jamooka cuata pemita vea en la familia. ¿Dónde va a crecer? En la familia. Entonces, cuando la Iglesia, es decir, la comunidad, porque la Iglesia no es el Papa, no es el obispo, no es el país, no es no sé quién. La Iglesia somos todos nosotros, es la humanidad.
Eclesia quiere decir la reunión, nosotros. Ya esa PA lleva, ya mañana por allá, esa que, queridos hermanos, nuestra humanidad necesita ciertamente un camino para poder formarnos y educarnos. Primera lectura, solamente que aquí escuchamos ya la segunda parte del capítulo 3 de este libro del Eclesiástico. Pero si ustedes leen la primera parte, porque aquí estamos, capítulo 3, 14 en adelante, la ya lea, güey. Hijo, todo hijo con respeto a tu papá, todo hijo con respeto a tu mamá, es honrar que es jugelan de silan de ru, es respetar que erecota la bendición. Todo el hijo con respecto a los padres. Pero del 1 al 14, oye, en la tua sube al papá y a la mamá. Por eso yo les quiero, porque la familia, yo siempre digo que si nosotros tenemos hijos buenos, es porque papá y mamá, oye, putazo, papá y mamá entonces buscan lo mejor siempre y acompañan a sus hijos y procuran que después por el camino existan otras dificultades. Bueno, esas son cosas de la vida, pero yo por lo menos veo en todas partes que los padres, incluso cuando un hijo, una hija está enferma o enfermo, no solamente en el sentido biológico, porque va a ser la GTV, sino que también espiritualmente o de alguna manera en su propia vida, la mamá y el papá sufren mucho. ¿Sí o no? Sí, Bellende Manasse, porque pega la realidad. Sufren mucho los padres, yo sé muy bien, por la experiencia de 31 años de país que tengo, siempre acompañando a los padres. Pero siempre todos tenemos deberes y obligaciones. Deberes y obligaciones. Alguna vez se cantero este es tu deber, este es tu deber o este es tu obligación. Pero aquí quiere decir que todos tenemos que hacer algo por el otro y también tenemos que exigir algo del otro hacia nosotros. Pero todos. Es recíproco, queridos hermanos. Y miren lo que dice la primera parte. La primera parte dice cuidado y educación. Cuidado y educación, justamente. Nos habla este libro del Eclesiástico, viste la palabra, luego ya el nombre del libro, Eclesiástico, viene de eclesia, dice atiwazú, humanidad. Quiere decir que para que la humanidad, para que la eclesia, para que tu familia, para que la comunidad pueda vivir bien, primera cosa dice, tiene que haber cuidado y educación. Los padres deben cuidar y educar a sus hijos, enseñándoles la sabiduría y la virtud. Esa es la primera cosa. Deber y obligación de los padres. Por eso que yo estoy preocupado y por eso nomás luego nació esta televisión de Yarañé, porque 24 horas quiero que sea de catequesis, 24 horas de anuncio del ñande Yarañé, de la palabra de Dios, de una o de otra manera. Yo recuerdo cuando íbamos a comenzar, estábamos ideando, me parece la llevota de catequesis, de formación bíblica, me parece la llevota de formación litúrgica, ya hay cuanango, la ñan de fe, peñan de yarañego, ya hay cuana. Entonces invité a mucha gente, ¿verdad?, que están al frente de los medios de comunicación, o mi vale formal, que están en los medios de comunicación. Y todo que venía decía, padres, tenemos que hacerte ahí un programa especial ahí donde todo el mundo esté contento y todos quieran ver el programa y la televisión que sea atractivo. Ve que ellos así helado, ahí que la cebota, entonces otro canal, ve. Yandeyañe no es para eso, Yandeyañe es para reflexionar, Yandeyañe es para entender lo que Dios nos pide, para darle sentido a nuestra vida, salir de nuestra ignorancia. Yo no le dije nada aquí, te agradece y te hizo cuera que esto, que aquello. Sí, porque así entonces, padre, a usted le van a ayudar, porque todos van a mirar, porque ya puedo beber y nada, payasada. Estamos en la payaso, ya pues mañana debe. Necesitamos verdaderamente, aquí está, cuidado y educación. Cuidado y educación de nuestra sociedad, de nuestra familia, queridos hermanos. Ve mitad, vea, Jesús, que ha nacido en nuestro corazón y en nuestra familia, tiene que
recibir mucho cuidado, si no permita pegar una nota en el tena permita irraquíticota, tena permita pegando cacuamo, años ya rata de parálisis infantil. Estaba en la año de mitad cuera juventud o mujer la parálisis infantil. O pues tape primera comunión, ve a peindo asai. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde están tus nietos? Pregúntense un poco. A Pepe entero tenemos que golpear el pecho. Porque en Daroviay Abela dice, ave todo mi hijo, todo mi nieto, que esto, que aquello. Ojo, y no, ya po veñan de Yararape, oye, Yerure Haisha. Daroviay, andaroviamos ahí. Y Catula 1, 2, 3, va la pecha, gracias a Dios. Pero justamente porque, ahí está, por el cuidado y la educación. Japeala ya yepitazonas, japeala ya iguana, opea con la ñandé. Este día ya recibí como mensaje de esta celebración demasiado importante de la Sagrada Familia. Oño un día pa entonces, ñamañá ya iguana, veñan de yaro yerura ñandé. Muy importante. Y eso, queridos amigos, no solamente en tu familia, en tu casa, porque después ya va en la parroquia. Entonces, cuando yo hablo de la parroquia, ¿quién es el papaguazú? Y bueno, el párroco, que anima, que tiene que cuidar también de sus hijos, de sus hijas, de sus familias. En tu grupo, la misma cosa. Vaya yepita sojina. En la catequesis, ¿cómo estamos con los niños, con los jóvenes? ¿Cómo les acompañamos? Y eso también a un nivel político, a un nivel de nación, a un nivel de país. ¿Quién es el que está al frente, verdad, de una comunidad, de un país? Entonces, en vez de que viajar de aquí para allá, te joe visitar land de pueblo, land de gente, y cuán, va a lo icotemea, va a esa boicojina, en Boriajuba, Anila llegó de aquí para allá, ya de acá, no sé qué cosa, que después al final de cuentas, landera allí, o más no imagina, lande otro lo itera y entonces estas cosas son los esenciales y fundamentales, y eso es lo que la palabra de Dios hoy, al celebrar a la Sagrada Familia, nos invita a mirar. Y esa primera lectura es maravillosa, ¿verdad? Pero ahí se refiere sobre todo a los hijos, o sea, el deber del hijo. Porque también este hijo que va creciendo después, en la medida en que los padres le dan cuidado y educación, van a responder. Otra cosa que le pide a los padres, está en el versículo 7 y 9. Pero ñande ya lee en el versículo 14 en adelante, a 7 a 9 anda ya recoina este día en la lectura, anda ya lee. ¿Qué es lo que tiene que hacer un papá y una mamá? Disciplina y corrección con los hijos. Disciplina y corrección con los hijos. Libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículo 7, 8 y 9. Padres deben disciplinar y corregir a sus hijos con amor y con justicia. Alguna vez con la tua oía lleva la omboea la itaíra o lo que sea, estoy cochi la nepo baby. Jae oíla mal ejemplo. Jae oíla icaúa. Entonces, ¿qué disciplina o qué corrección le vas a dar a tu hijo? Jae oíla doña responsabilizaya. Entonces, queridos hermanos, es demasiado importante la familia para que Dios, que ha nacido en Belén, pueda crecer. Pero necesitamos responsabilidad. Apea entonces la ñandene no hay una verdadera conversión en este tiempo de la Navidad. Tercera cosa que le pide a los padres, a papá y a mamá, con respecto a los hijos: amor y compasión. Amor y compasión con los hijos. Apea coña de ella poner ella lleva, porque lo que nos educa y lo que nos hace crecer bien, nos hace crecer sin sobresaltos, es justamente el amor que sentimos de papá, de mamá, la seguridad, esa confianza que recibimos, porque ñandera jua lleva. El amor es esencial, queridos hermanos. Los psicólogos hoy en día van a descubrir esa weá. Pero algo naturalmente hoy me se cuera ve igual por ahí de ahí. De la mocamburo la de membrina. A pepe mocambuana haré mañana vejesare haré mañana ese. Haré pisiu haré con nieve a la cuno uina. A peala monga cua poner la de membrina. El tenerlo. Pero si vos luego me le aprecias de moca, pisa ahí a la cuenta. Cuya guay se puede ir para aquí para allá, entonces la mitad cuera mía ya. Taro guapa ahí.
Yo he trabajado mucho en los colegios, en las escuelas, y ahí yo me daba cuenta, algunos mitaí venía inquieto, no puede estar hoy, diga tú o guapo. Y si ya pesa, no homo huepotive te iba a capeteve otro. Cuando diga tú, hay mala de eso es regla tener en ambitira, porque mira la cote me imagina a mi mitaí mía. Pero ¿por qué, querido hermano? No es porque ese mitaí es malo, no es por eso. Porque le falta cariño, le falta disciplina, le falta educación. Entonces hay una ausencia en la familia, ausencia. Sobre todo hoy, nuestra juventud muchas veces no está preparada para ser papá, para ser mamá, para acompañar a los hijos. Son pocos verdaderamente los que reciben una buena educación. Hay un machismo muy fuerte en nuestra cultura. Y entonces pesan de toca cuá, ya toca cuá, ay no, todo ese, más o menos así, ¿verdad? Que está muy bien, eso quiere decir disciplina también, pero significa siempre un acompañamiento. Entonces ese niño Dios que ha nacido en Belén necesita ser educado. Ese niño Dios, es decir, el aspecto espiritual en la vida de cada uno de nuestros hijos y de nosotros mismos, necesitamos nosotros encaminarlo. A ver, amado Yapota, Síjaru, en la familia. Por eso que la iglesia siempre, y nunca la iglesia va a renunciar a la familia. Hubo un tiempo en que todos estos movimientos, entonces insistían, que vos ahora sí podés ahí, hombre con hombre, mujer con mujer, que tú eres cualquier mitad que pega, que amor, cualquier cosa. Porque esos lo que están buscando es justamente destruir la sociedad, destruirnos a nosotros, destruir la humanidad. Son gente que en el fondo, nunca se han sentido felices, nunca se han sentido realizados. Y entonces, ellos quieren también que todo el mundo viva en Guaú dentro de una libertad que al final de cuentas hace que la comunidad sea invivible. Diga tú, Jacob, porque ya yo su upa, naña no entiende beima. Y luego el libro del Eclesiastés, que justamente termina ahí y después comienza lo que hoy leímos, el ejemplo y modelo de los padres para con los hijos. Ejemplo y modelo. La cebollina, no me sabe, ella sea pela yerueta, a veces me embuisera, o lo que sea. La cebollina acompañada y no chupecuera. La cebollina, no gente ponapi con ella de ve yerueta, la andera cuera, ve. Entonces ya por las cosas como tiene que ser, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros, queridos hermanos, los primeros, ejemplo y modelo. Los padres deben ser un buen ejemplo y modelo para sus hijos, viviendo de acuerdo a los principios de la sabiduría y la justicia. Y después continúa entonces lo que hoy ya hemos leído, queridos hermanos, lo que se les pide a los hijos. Y nosotros somos padres y nosotros somos hijos. Es decir, que tenemos que mirar los dos aspectos porque miramos a la familia. Y bueno, y desde ahí, queridos hermanos, no quiero alargar demasiado, pero las tres lecturas son maravillosas porque Pablo también aquí hace una síntesis. Cuando él llama, sobre todo, está llamando ¿a qué cosa? Está llamando, en primer lugar, al respeto y al cariño entre nosotros. Como elegidos de Dios, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra el otro. Y así continúa. Así es que sé yo que fuera Yerueta PM, penguajería, penderoga de pelea, mi llega lleva. Porque hay que celebrar la familia, hay que celebrar este don gratuito de Dios que nos ha creado de esta manera, para que nosotros tengamos siempre el soporte, la ayuda mutua entre nosotros, para hacer crecer nuestra vida y sentirnos felices y llegar a nuestra resurrección. Y eso es lo que va a hacer feliz también a nuestra prole. Y por último, queridos hermanos, el ejemplo y modelo grande de José. ¿Por qué? Y porque recuerden, queridos hermanos, que nuestra sociedad no es una sociedad sin peligros, no es una sociedad donde todos ya andamos todo bien. No,
Hay muchas tentaciones, hay muchas dificultades, hay mucho viroreí. Y entonces por eso aquí se le aparece el ángel en sueño a José, al papá. Levántate, toma al niño y a su madre. Se dan cuenta que siempre nos habla de una responsabilidad que tenemos que asumir en nuestra casa y en nuestra familia. Huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise. Queridos hermanos, huir a Egipto para nosotros significa salir del peligro, huir, no confrontarse, no pensar y decir, no, se embareteo y sea luchata aquí contra el mal, sea luchata, contra Satanás o lo que sea. Nuestra lucha va a ser de otra manera, queridos hermanos, no darle lugar, no darle pie entonces. Yo recuerdo que algunos de los jóvenes, sobre todo cuando les predicaba retiro espiritual, alguno venía y me decía, padre, pero yo me voy ahí con mis compañeros, ellos opita y mila, yo pues yo la droga y migue, pero yo estoy nomás con ellos, Mentira. O si no, algunos, no, yo una vez, 2 veces nomás pruebo y después ya pasa un poco nomás. Nunca caigas en esa tentación, ni pienses, porque el que cae, una vez que cayó, después, bye, sin retroceso. Y eso sí que les puedo decir, queridos hermanos, sin retroceso. Y aquí en nuestro país estamos demasiado mal. La vez pasada estaba hablando con un jefe de policía que es justamente encargado, ¿verdad?, de toda esta cuestión de dar el seguimiento a todo esto, lastimosamente, nuestros jóvenes que han caído en la droga y que han caído en la marihuana y que han caído en todas estas cosas. Y él me decía, nosotros, desde la policía, tenemos registrados, padre, 260.000 jóvenes registrados que están en el camino, que están en la droga. 260.000 en nuestro país, en todo el Paraguay. Lo que ellos tienen registrado, jalando yo registrado, ¿se acuerdan de cuál? ¿Quién sabe? Así que, querido hermano, ya tengo 6 y la ñandeneta, ya tengo 6 millones, 7 millones. Imagínense, ¿qué podemos esperar? Porque el mal siempre va pululando y más y más. ¿Y todo cómo comienzan? Y comienzan simplemente con ese querer probar. No, pero yo soy fuerte, yo voy a vencer. No hay que caer terejo más. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir hoy, en este domingo tan especial, por nuestra familia, sobre todo por papá, por mamá, que tienen los primeros deberes y obligaciones en este cuidado de la familia, para que podamos hacer crecer bien la familia y luego ir aplicando a todos los otros lugares donde nosotros nos desarrollamos, también aquí en nuestra parroquia, en nuestros grupos y en nuestro país. Que así sea. ¡Viva la familia! ¡Viva! Fuerte aplauso para todos nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre, y protege a tu familia. Por toda la Iglesia, en esta clausura diocesana del año jubilar, para que el Espíritu Santo multiplique los frutos y nos impulse a continuar siendo peregrinos de esperanza en medio de un mundo tan necesitado de Dios, oremos. Escúchanos, Padre, y protege a tu familia. Por los gobiernos de las naciones, para que reconozcan y defiendan el valor de la familia
fundada en el matrimonio y promuevan políticas que brinden apoyo integral a los hogares. Oremos. Escúchanos, Padre, y protege a tu familia. Por todos los matrimonios, para que, imitando a María y José, crezcan en la unidad y el amor indisoluble y sean custodios de la vida y testimonio de la presencia de Dios en medio de la sociedad. Oremos. Por todos los matrimonios que sufren dificultades, para que el Señor les conceda reconciliación, fortaleza y confianza mutua, y encuentren en la comunidad apoyo y esperanza. Oremos. Por los que están solos, los ancianos y los que han perdido a sus seres queridos, para que experimenten la cercanía de Dios y el consuelo de una comunidad que los acoge como familia. Oremos. Por nuestra arquidiócesis y todas las diócesis del mundo, que al clausurar el año jubilar, el Espíritu Santo renueve nosotros la fe y la esperanza, y sobre todo el compromiso de trabajar por el bien común. Oremos. Pedimos también y rezamos por los 28 años de Luis y Selva, también por el aniversario de matrimonio de Ramón y Miriam, 29 años que agradecen al Señor, por los 10 añitos de Sol Anaí y los 15 años de Lara Darline. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Al ofrecer nuestros dones de pan y vino, presentamos también al Señor nuestras familias, sus alegrías, sus trabajos, sus esperanzas y también sus dificultades. Que Él reciba este sacrificio y transforme nuestras familias en espacio de verdadera paz y unidad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Padre, el sacrificio en la reconciliación, y por la intercesión de la Virgen María y de San José te pedimos que edifiques nuestras familias sobre el fundamento de la gracia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por el misterio santo que hoy celebramos, el que era de naturaleza invisible se hizo visible en nuestra naturaleza humana, y el que es engendrado desde toda la eternidad comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino celestial. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantando:
santo, santo, es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Yara Jesucristo de mano hawe, lo bueno viare y cobelle bja, eyuñan de yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia San Miguel Arcángel, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Bendice especialmente hoy, Señor, a tus hijos que te agradecen un año más de vida: Sol Anaí, Lara Darline. También te pedimos, Señor, por tus hijos Luis y Selva, que te agradecen 28 años de matrimonio; Ramón y Miriam, 29 años de matrimonio, que han fundado su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles a ellos que esta familia, con la gracia que han recibido en ese día, se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz y de feliz Navidad. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida familia, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En la comunión, Jesús viene a habitar en nosotros, como habitó en la familia de Nazaret, que al recibirlo, renovemos nuestro compromiso de hacer de cada hogar una pequeña iglesia donde Él sea reconocido y amado. Nos acercamos con fe y devoción a la Eucaristía. Oración de comunión espiritual, especialmente para nuestros hermanos que nos acompañan a través del canal 25 Ñandeyarañe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Señor, las familias. Amén. Vamos a cantar con fuerza este. Bendecido, Señor, la mía. Amén. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Fuerza. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. ¡Fuerza! La mujer sea cielo, dura, beso y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Vamos a levantar los brazos. Bendecido, Señor, la mía también. Fuerza, otra vez. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, con fuerza, la mía también. Fuerte aplauso. Primero para la familia de Nazaret, ¿verdad? Jesús, José y María, modelos para nosotros que hoy celebramos. Después nuestra familia, nuestro hogar. Después la gran familia aquí que es nuestra parroquia, a través de nuestros movimientos y a través de nuestros grupos. Y después nuestra gran familia que es nuestra nación, el Paraguay. Ya yo, Juan, pero segunda lectura de hoy, pero yo respetar, pero yo soportar, pero yo ayudar. Pero justamente por eso, porque tenemos que soportarnos ante tantos ladrones, ante tanto popindado, mira, ya yo soportar también. Pero tenemos que ayudarnos. Eso no quiere decir que tenemos que continuar de la misma manera. Hay que cambiar. ¿Quiénes van a cambiar? Nosotros. Ya te van a cambiar. Jamoy ña cambiata, apeña cambiata ñandero gapuye. Porque toda esa gente también tienen una familia. También vinieron de una familia. Y quiere decir que hicieron agua en la formación, como decíamos en la primera lectura. Disciplina, honestidad, amor. ¿Entiendes? Las penas y poníamos yo que bueno, no vamos a poder salir adelante nunca. Ponemos cosas de la letra porque es demasiado linda. Fíjense que lo que dice justamente ahí el padre Ceciño en esa forma de expresar, porque esta es una música hecha por el padre Ceciño, él es brasilero. Viste, ahí díselo, la familia no puede comenzar pechante y que tampoco puede acabarse por falta de amor, o para el amor ahí con la gente. A ver, yo puedo mandar, quiere decir que no hubo base. La pareja sea el uno en el otro, ¿viste? Cuerpo y mente, siempre dedicarse. Eso es lo que decía el libro del Eclesiastés, ¿verdad? Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Entonces nada nos puede separar. Comience sabiendo por qué, a dónde va y cuándo. Mala de mendágina, mala de bebé. Porque la pecha antes de opening de Icuavila y Potá, entonces quiere decir que aquí es lujuria lo que hay en tu cabeza, en tu mente. Que el hombre retrate la gracia de ser un papá. Ahí está la responsabilidad. Porque está ahí la irresponsabilidad aquí. La mujer sea el cielo y ternura, afecto y calor. Eso solemos ver, ¿verdad? Mucha ternura, mucho cielo y amor. Pero ahí, muchas veces, ya, no me la agarra. Voy para Pama y la Imenacuera.
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Eso es lo que dijimos hace rato. Lo único que cambia, hace crecer a los hijos. Ahí está, el amor. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Bueno, seguí nomás. Pedimos la bendición, que ninguna familia se albergue debajo del puente. Pero ahí pues está la responsabilidad de la comunidad, entero etea. Ahí todos tenemos que tener casa, hogar. Por eso hablábamos de resurrección, ya. Nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después. Bueno, y así continúa. Pelea, pura y siempre en la familia. Bueno, ahora aquí, vení niña, te vamos a dar una bendición especial que le estás agradeciendo hoy aquí a Dios por estos 15 años. Que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca y te dé aquella gracia que estás necesitando verdaderamente, para que seas una buena hija. Y justamente hoy en este día, ¿verdad?, en que celebramos también la familia, para que el Señor te regale los dones que necesitas para crecer bien en un compromiso serio en tu vida cristiana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantarle, date la vuelta. Vamos a cantarle la feliz fuerza, que lo cumpla feliz. En tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, fuerte aplauso entonces. Muy bien, felicidades a los papás también. Bueno, y ahora tenemos un matrimonio que está aquí presente. Vengan un poco aquí, 29 años de vida matrimonial. ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, que vengan aquí los hijos también. Peyu Beitegue, todos los hijos, Peyu Beitegue. Entonces los 13 hijos, Peyu Beitegue. 3. Sean tus 13. Sean tu primera vez, ayuda, llegué a las 13 horas. Enseguida yo pongo, no, padre y móvil. No, bueno, pónganse frente a frente, tómense de las manos, los hijos. Vos sos papiti, vení aquí. Vos sos mamiti aquí, vos también mamiti aquí. Todos los mamiti aquí, todos los papiti aquí. Pongan su mano sobre el hombro de tu mamá. No, recuerda, los mamiti y los papiti ahí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la renovación de este matrimonio de hace 29 años. Yo, Ramón, te recibo a ti, Miriam, nuevamente como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Miriam, te recibo a ti, Ramón, nuevamente como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 29 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el beso de los 29 años. Y ahora usted, a sus padres, dale. El beso a la mamá y al papá. Fuerza. Feliz, fuerza, vamos. Día dichoso, que los cumpla feliz. ¡Viva la familia! ¡Viva la familia de Nazaret! Bueno, muy bien. Y aquí también esta familia que agradece los 29 años. Bueno, felicidades, felicidades. Bueno. Y ella cumple años. Bueno, vení aquí. Bueno, Soledad, vení aquí. Bueno, que el Señor Jesús, hoy 10 añitos, que el Señor te bendiga, te fortalezca y para que puedas crecer bien también, siempre como una niña buena, obediente y responsable también en tu vida de familia. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cantarle también. Fuerza, los cumpla feliz. Fuerza, que los cumpla feliz. En tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, fuerte aplauso. Muy bien.
Entonces así vamos concluyendo, agradeciendo y rezar siempre en familia. Como siempre, Ñandeyarañe también es una gran familia, así que ni que pendientes de Ñandeyarañe, que seguimos allá adelante. El 30, el martes 30, hacemos nuestro sorteo. 10.000 guaraníes cuesta la rifa, 10 millones de guaraníes el primer premio, 5 millones, 3 millones 500, joder, 15 premios en efectivo y otros 15 premios también es. Bueno, sí, pero vamos a terminar ya. Después al final, entonces vamos a dar una bendición a todos los del movimiento también que están aquí y a la familia, porque ahí los de la boda ya nos están esperando. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a concluir nuestra Eucaristía. Oración final. Padre bueno, alimentados con estos divinos sacramentos, concédenos imitar constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar siempre de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Muchas gracias a Dios. Y que viva la familia. Un fuerte aplauso para todos nosotros.